Saludos a mis queridos invitados en este vídeo, les deseo una agradable visualización y espero sus comentarios. Hubo un tiempo en el que me despertaba todas las mañanas y, de hecho, ansiaba ir a trabajar. Sé que suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero era cierto, tenía un trabajo que realmente amaba, líder de marketing en una empresa de diseño de interiores de alta gama. Era creativo, de ritmo rápido, y mi equipo se sentía como una segunda familia. No era una ejecutiva de alto nivel, pero era respetada, valorada y, sinceramente, me sentía realizada. Mi esposo, Ethan, también era parte del sueño. Llevábamos 6 años casados y él aún me hacía reír como si fuera nuestra primera cita. Era dulce, considerado, siempre me enviaba pequeños mensajes como, tu sonrisa es mi cosa favorita o cena en nuestro sitio esta noche. Trabajaba en finanzas, lo que significaba largas horas, pero siempre encontraba tiempo para mí, o al menos eso creía. Mi jefa en ese entonces era Simone Averi. El nombre probablemente suena como si debiera pertenecer a alguien imposible, pero Simone era todo lo contrario. Al principio, era esta mujer glamorosa, afilada como un cuchillo, con una postura perfecta y el tipo de vestuario que te hacía querer quemar todo tu armario, pero también era amable, me asesoraba, elogiaba mis ideas e incluso me invitó a su cena de cumpleaños una vez. En ese entonces, pensé que estábamos construyendo algo juntas, no solo una estrategia de marca, sino confianza. Hacíamos una lluvia de ideas con lácteos de lavanda, bromeábamos sobre clientes que querían todo rústico chic pero odiaban la madera real. La admiraba. Ella había construido la empresa desde cero y, bajo su dirección, sentía que estaba creciendo. Incluso le dije a Ethan cuánto la admiraba. Él asentía, sonreía, decía, suena como una tipa dura. Y entonces algo cambió. Comenzó sutilmente. Simone se volvió fría casi de la noche a la mañana, criticaba las cosas más pequeñas en las reuniones, como el formato de una propuesta o la paleta de colores que elegía para una presentación. Los comentarios que solían ser alentadores se volvieron hirientes. Quizás esto era demasiado ambicioso para ti, decía frente a todo el equipo, o peor, ¿es este realmente tu mejor trabajo, Amanda? Los demás miraban hacia abajo incómodos, fingiendo no escuchar, pero yo lo sentía, como si me despojaran capa por capa bajo un foco que no había pedido. Al principio lo atribuí al estrés, estábamos expandiéndonos y el estrés hace cosas raras a la gente. Me esforcé más, llegaba antes, me quedaba hasta más tarde, reescribía propuestas hasta que me ardían los ojos, pero nada funcionaba. Luego vinieron los rumores de que me había estado relajando, de que carecía de potencial de liderazgo. No vinieron de mi equipo, no, vinieron de arriba, de Simone. Una mañana de lunes, entré y mi escritorio había sido movido, ningún correo electrónico, ninguna explicación, simplemente movido. Le habían dado mi antiguo puesto a una becaria. Me reí torpemente, me dije que probablemente era una confusión, pero mi corazón sabía mejor. El golpe final esa semana, una reunión de equipo donde Simone dijo casualmente, asegurémonos de revisar esto con alguien con el instinto correcto. Y luego se giró hacia Jenny, nuestra nueva becaria, y le cedió la palabra. Me senté allí, mirando mis notas, fingiendo que mi estómago no se me estaba encogiendo. Ethan lo notó, por supuesto. En casa, yo estaba más callada, menos hambrienta, menos yo. Él me besaba la frente y preguntaba, ¿semana difícil? Y yo solo asentía. ¿Qué más podía decir? ¿Que la mujer que había admirado de repente estaba tratando de destrozarme? Creo que está abrumada, le decía, quizás necesita un descanso. Mirando hacia atrás, quiero agarrarme los hombros y sacudirme, porque algo más había cambiado también, ¿verdad? Ethan había empezado a llegar a casa más tarde, recibiendo más llamadas de trabajo de último minuto, sonriendo menos cuando mencionaba a Simone, y una noche, cuando vi un mensaje que apareció en su teléfono, fue solo un destello, un nombre, esa. Mi corazón hizo esa cosa, ese nudo instintivo, pero no pregunté, no quería saber, no todavía. El cambio en Ethan fue como una luz que se atenúa, sutil al principio pero innegable. Solía saludarme en la puerta con un abrazo, un beso en la mejilla y algún comentario tonto sobre mi cara seria de marketing. Ahora los abrazos eran a medias, los besos ausentes. Empezó a bloquear su teléfono, no solo poniendo una contraseña, sino poniéndolo boca abajo como si tuviera secretos, y quizás los tenía. Estoy cansado, decía cada vez que preguntaba, el trabajo ha sido un desastre. Quería creerle, Dios, realmente quería, pero no solo estaba cansado, estaba distraído. Frío, a veces, cuando hablaba, asentía, pero sus ojos estaban en otra parte. No era solo el trabajo, era otra cosa, podía sentirlo, como una corriente de aire en una habitación sellada.
en el trabajo las cosas no iban mejor. Simone había pasado de ser crítica a ser cruel, empezó a hacerme rehacer presentaciones que estaban perfectamente bien, una vez se olvidó de invitarme a un almuerzo con un cliente que yo había ayudado a organizar, otra vez me corrigió delante de un cliente con una SMAD, eso no es del todo correcto, Amanda. Pero gracias por el esfuerzo. Lo peor, una vez la había considerado una mentora, ahora era solo un saco de boxeo con tacones de diseñador. Y entonces empezaron a suceder cosas raras. Era una mañana de martes, llegaba tarde, agitada y apenas con cafeína, me senté en mi escritorio, tomé un sorbo de café de mi taza de cerámica favorita, blanca con pequeños girasoles en el borde, y tuve arcadas, algo estaba en mi boca, lo escupí en una servilleta, temblando, era una araña, pequeña pero muy real, patas curvadas, muerta pero fresca. Se me revolvió el estómago, miré la taza, temblando, mi pulso a 1000. ¿Qué demonios? Quizás se había metido en casa o en la cocina. Tenía que ser un accidente raro, ¿verdad? Enjuagué la taza y la tiré a la papelera de la sala de descanso, ni siquiera pude mirarla, no le dije a nadie, pero luego, unos días después, sucedió algo aún más inquietante, llegué temprano, tratando de adelantarme antes de que Simone llegara con su caos, me senté en mi silla e inmediatamente salté, estaba mojada y pegajosa, mi corazón me latía en el pecho, me giré para mirar, una espesa mancha de algo oscuro, casi grasoso, cubría el asiento de mi silla, olía ligeramente dulce pero podrido. Como comida estropeada, me alejé de ella, mi mente dándole vueltas. ¿Era una broma? ¿Una fuga del techo? Nadie más tenía nada en su silla, solo la mía. Cuando se lo dije a Simone, levantó una ceja y dijo, quizás revisa tu higiene, Amanda, estas sillas son delicadas. Y luego sonrió como si supiera algo, como si le divirtiera. Pasé el resto del día aturdida, reviviéndolo todo, el extraño comportamiento de Ethan, la creciente hostilidad de Simone, la araña, la silla, quería creer que era solo una cadena de mala suerte, que estaba paranoica, pero algo no encajaba, algo andaba mal, y estaba empezando a sentir que el mundo en el que confiaba se estaba moviendo silenciosamente bajo mis pies, pieza por pieza. Era una mañana de jueves inusualmente cálida. Lo recuerdo porque no necesité chaqueta por primera vez en semanas y se sentía extraño caminar por la ciudad sin esa capa extra de protección, el aire olía a pavimento mojado y café de la calle. Estaba a mitad de camino de la entrada principal de nuestra oficina cuando lo vi a Ethan, de pie justo al otro lado de la calle, apoyado casualmente en un poste de luz cerca de la panadería al lado de nuestro edificio. También se veía impecable, demasiado impecable para un hombre que supuestamente estaba atascado con reuniones de presupuesto toda la mañana. Camisa azul abotonada, pantalones de vestir planchados, un toque de colonia que no le había olido en meses. Disminuí mis pasos, parpadeando. ¿Por qué estaba aquí? Crucé la calle, sorteando bicicletas de reparto y madrugadores, él no me había visto todavía, o quizás sí simplemente no había reaccionado, de cualquier manera, parecía expectante, como si estuviera esperando algo. Ethan le llamé con una pequeña sonrisa, él se sobresaltó, solo un parpadeo, pero lo vi. Sus hombros se tensaron, sus ojos se desviaron detrás de mí como si comprobara que no había nadie más alrededor, luego sonrió, demasiado rápido, demasiado amplio. Amanda, guau, hola, qué casualidad, dijo, abrazándome en un abrazo que se sintió como una ocurrencia tardía. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de sonar juguetona incluso mientras la inquietud se me retorcía en el estómago. ¿Venías a sorprenderme?, dudó lo suficiente como para que la mentira se hiciera evidente. Sí, exactamente, estaba por la zona para una reunión y pensé en pasar a sorprenderte. Se rió torpemente, rascándose la nuca como un adolescente pillado haciendo novillos. Lo miré, tratando de encontrar la calidez que solía sentir solo al verlo, pero no estaba allí, algo en sus ojos, furtivo, nervioso, hizo que mi corazón latiera un poco más rápido, y no de una buena manera. Oh, dije, mirando mi reloj, bueno. Tengo una reunión de presentación en 10 minutos, ¿quieres entrar conmigo? Él dudó de nuevo, luego sonrió demasiado brillante. Tengo que irme, solo quería ver tu cara, misión cumplida. Me besó la mejilla, apenas, y luego se fue. Me quedé allí un momento más de lo que debería, mirando el lugar donde había estado, algo no encajaba, no podía explicarlo, pero mientras entraba en la oficina, un pequeño nudo frío se instaló en la base de mi columna vertebral, de esos que no desaparecen, de esos que susurran, acabas de perderte algo importante.
Después de ver a Ethan fuera de mi oficina ese día, después de verlo balbucear su excusa y desvanecerse con esa extraña sonrisa, no pude quitarme la sensación, no era tristeza, todavía no, era algo más agudo, algo parecido a la sospecha. Pero no era solo Ethan lo que me carcomía, era Simone, había cosas que no había querido notar antes, como había empezado a tomar descansos más largos en medio del día, como volvía radiante, su pintalabios un poco más corrido, su perfume ligeramente diferente, como si hubiera añadido algo encima de otra cosa. Había una frecuencia en ello, un ritmo que se sentía demasiado deliberado para ignorar. Y entonces empezó a cometer errores, un comentario coqueto a alguien por teléfono en su oficina, con la puerta solo entreabierta, una mención de nuestro lugar durante una conversación con uno de los diseñadores, seguida de un silencio incómodo y una risa forzada, no estaba relacionado con el trabajo, era otra cosa. Una tarde, mientras organizaba muestras de presentación en el armario de materiales, la escuché reír, una risa baja y privada, justo fuera del pasillo, cerca de la escalera lateral, me quedé inmóvil, la risa no era su habitual risa aguda y calculada, era suave, íntima, real, y no estaba sola, ni siquiera respiré mientras abría la puerta del armario. Ella me daba la espalda, estaba de pie muy cerca, demasiado cerca de un hombre, al principio solo pude ver el borde de su hombro, pero luego él se giró lo suficiente, era Ethan. Casi se me caen las tablas de muestras, él extendió la mano y le quitó algo de la mejilla, la mano de ella encontró su solapa, el momento pasó rápidamente, segundos en realidad, pero confirmó todo lo que no había querido creer. Me quedé escondida hasta que se fueron, ambos bajando las escaleras como si nada hubiera pasado, como si esto fuera normal, como si fueran un equipo. Mis piernas se sentían como de cristal mientras volvía a mi escritorio, de repente, los comentarios crueles de Simone en las reuniones no parecían aleatorios, sus burlas públicas, sus sonrisitas smug, su forma de pasar por mi lado como si fuera invisible, no eran solo juegos de poder en el trabajo, ella no solo quería humillarme, quería reemplazarme. Y Ethan, él no era un espectador pasivo enredado en un drama de oficina, él estaba involucrado, lo que sea que estuviera pasando entre ellos, era real y yo acababa de verlo con mis propios ojos. No lloré, ni una sola vez, ni después de ver los dedos de Ethan rozar el brazo de Simone, ni después de soportar otra reunión humillante en la que ella desestimó mi borrador de campaña con una sonrisa y dijo, intentemos usar a alguien con un sentido más fuerte de la identidad de marca la próxima vez. No hubo lágrimas, solo claridad, sabía lo que tenía que hacer. Simone siempre alardeaba de su matrimonio perfecto como si fuera parte de su marca, su esposo, Patrick Avery, era un alto ejecutivo en nuestra empresa matriz, trajes elegantes, correos electrónicos directos y una reputación de hacer todo según las reglas, no era solo una figura decorativa, también poseía una parte de esta empresa, y Simone lucía su imagen de pareja poderosa en cada gala y cena de networking, pero si lo que había visto era alguna indicación, lo único poderoso de su vínculo era la ilusión. Así que lo encontré, no fue difícil, Patrick era meticuloso con su agenda, tenía almuerzos fijos en el Midtown Business Club 2 veces por semana, todo lo que tuve que hacer fue aparecer, sentarme en el bar y esperar. Cuando me acerqué a su mesa, estaba temblando por dentro, pero mantuve la voz tranquila. Señora Avery, le dije, soy Amanda, trabajo con Simone. Él levantó la vista de su bebida, educado pero cauteloso. Sí, sé quién es usted, dirige la estrategia de marketing para las campañas de cara al cliente. Asentí. ¿Tiene unos minutos? Hay algo que creo que merece saber. Él no hizo preguntas, solo me hizo un gesto para que me sentara, le conté todo, lenta, honesta, cuidadosamente, desde el extraño cambio en el comportamiento de Simone hasta el primer momento en que sospeché, hasta el encuentro en la escalera, su expresión no cambió, ni siquiera cuando mencioné el nombre de Ethan, pero su mano se apretó alrededor de su vaso. Cuando terminé, esperaba incredulidad, enojo, quizás incluso culpa, en cambio, dejó escapar un suspiro y dijo, tenía una corazonada. Eso me tomó por sorpresa. La tenía, él asintió, las noches que llegaba tarde, los viajes repentinos de fin de semana, no soy un tonto, pero necesitaba confirmación, algo real, y ahora lo tengo. Se quedó en silencio un momento, luego se giró hacia mí, su voz más baja, firme. Gracias por decírmelo, Amanda, la mayoría no lo habría hecho. No lo hice por crédito, dije, ella ha sido cruel, manipuladora, me está humillando pública y privadamente, está destrozando mi vida. Él asintió de nuevo. Y ahora lo ha hecho personal para ambos.
Entonces algo cambió en su postura, un cálculo entró en sus ojos, el tipo de enfoque frío que solo alguien acostumbrado a ejercer el poder podía mantener. Creo que es hora de que le hagamos esto inconveniente, dijo casi casualmente. Parpadeé. ¿Qué quiere decir? Patrick sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Has sido humillada lo suficiente, ella quiere jugar. Él se inclinó. Recordémosle quién manda aquí. En ese momento, sentada frente al esposo de la mujer que había estado desmantelando silenciosamente mi vida, me di cuenta de algo escalofriante y emocionante, ya no estaba sola, y Simone acababa de ganarse enemigos en lugares altos. De todas las cosas que Simone me había hecho, de toda la humillación, las mentiras, las sonrisas arrogantes y el pequeño sabotaje, había una cosa que no podía sacudirme, una cosa que permanecía alojada en mi pecho como una astilla demasiado profunda para extraer. Ella no solo quería a mi marido, quería destruirme por completo, y no solo en privado, no. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado silencioso. Simone quería desentrañarme delante de todos, quería socavar mi confianza en las salas de conferencias, avergonzarme en las reuniones de equipo, cuestionar mis ideas con una risa que decía, no eres tan inteligente como crees. No se contentaba con arruinar mi hogar, quería mi carrera, mi futuro, lo único que había construido para mí misma, pieza a pieza con cuidado, y eso era lo que más dolía, porque amo mi trabajo, no de una manera desganada de cheque el viernes, amo lo que hago. Vivo para la emoción de construir algo desde cero, una campaña que canta, una estrategia que funciona, una voz de marca que se siente mágica cuando llega al público. Este lugar era mío, mi espacio, mi propósito, las noches tardías que elegía, las ideas por las que luchaba, la forma en que podía mirar una pizarra en blanco y ver la próxima gran cosa antes que nadie más. No era la más ruidosa de la sala, no me arrastraba ni besaba el culo ni reía falsamente a los chistes de los ejecutivos, pero cumplía, y la gente solía respetar eso, hasta que Simone empezó a torcerlo todo. Me dejaba trabajar en una propuesta durante semanas, luego la descartaba el día antes de la presentación y se la daba a otra persona, cancelaba reuniones en el último minuto solo para hacerme parecer poco fiable, hacía comentarios paralelos sobre mi estado emocional y fingía que eran preocupaciones, no era solo una crítica profesional. Era una campaña contra mí. Y ahora, sabiendo que se había estado acostando con Ethan todo el tiempo, era como si cada insulto, cada mirada fría, cada ataque delante de nuestros colegas tuviera un nuevo significado. Ella no solo quería quitarme de en medio, quería borrarme. Pero había cometido un error fatal, subestimó cuánto me quedaba por perder y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlo. Ya había perdido a Ethan, bien, que se lo quedara, era más débil de lo que creía, pero mi carrera, no, ella no se la lleva. Fue entonces cuando tomé la decisión, lo que Patrick y yo planeáramos, costara lo que costara, iba a contraatacar, y esta vez, ella no me vería venir. Patrick no era el tipo de hombre que alzaba la voz, su versión de la furia era más tranquila, clínica, como un bisturí en lugar de un martillo. Podría haberle destrozado el mundo en una sola conversación, me dijo mientras nos sentábamos uno frente al otro en una sala de reuniones privada al día siguiente, detrás de un cristal esmerilado. Pero se recuperaría, mujeres como Simone siempre caen de pie si la caída es demasiado repentina. Golpeó la mesa una vez bruscamente. No, dijo, hacemos esto profesionalmente, lentamente, que sienta el aire enrarecerse antes de la caída. Y yo estuve de acuerdo, porque no se trataba solo de atraparla, se trataba de asegurarnos de que nunca más tuviera el poder de hacerle esto a nadie más. Así que hicimos un plan, golpearíamos donde más le dolía, su carrera, su imagen, el imperio que había construido pisoteando a personas como yo y encantando a personas como Ethan, y lo haríamos desde dentro. Patrick aún tenía influencia, más de lo que la mayoría creía, aunque se había retirado de las operaciones diarias, su nombre abría todas las puertas. En el momento en que solicitó casualmente auditorías de rendimiento e informes internos de recursos humanos, nadie lo cuestionó, asumieron que era rutina, pero no lo era, porque con cada documento, cada evaluación, cada tarjeta de puntuación de liderazgo, reunimos pruebas de que las recientes decisiones estratégicas de Simone en realidad le habían costado ingresos a la empresa, que la satisfacción del cliente había disminuido en cada campaña de la que tomó el control, que la rotación de personal en su departamento se había disparado en el último año, renuncias silenciosas, quejas anónimas, patrones que nadie quería reconocer hasta que alguien como Patrick los hizo imposibles de ignorar. Yo también trabajé desde dentro, empecé a documentar todo lo que hacía Simone,
la forma en que usaba el tiempo de la empresa para ausencias largas e inexplicables, sus reuniones de última hora fuera de la oficina que no estaban en el calendario compartido, su hábito de aprobar facturas de proveedores infladas, una de las cuales descubrimos que estaba conectada a una empresa propiedad de un amigo de Ethan, y cuando digo que lo descubrimos, me refiero a que Patrick hizo que uno de sus contactos legales investigara discretamente los pagos a proveedores una noche, me envió un mensaje con un PDF adjunto, asunto, la tengo. Dentro había una factura que Simone había firmado, 5 cifras, para un consultor de marketing que en realidad nunca trabajó en el proyecto, la leí 3 veces, estaba desviando dinero, no mucho, no lo suficiente como para activar las alarmas, pero lo suficiente como para demostrar intención. No necesitamos un escándalo, dijo Patrick a la mañana siguiente, sorbiendo su espresso como si estuviéramos hablando del tiempo, necesitamos dudas, necesitamos que la gente susurre, que sienta como el suelo se mueve bajo sus pies, que entre en pánico. Y yo lo vi empezar a suceder. Simone se volvió más errática, más viciosa, más paranoica, les gritaba a los becarios por los pedidos de café, eliminaba grabaciones de reuniones, de repente le importaba lo que la gente decía a sus espaldas porque lo sentía, el silencio creciente a su alrededor, la veía en el pasillo, caminando, hablando por teléfono. Su voz aguda y a la defensiva, no sabía quién venía por ella, pero sabía que alguien venía, y eso era solo el principio. Simone se estaba desmoronando, pero no lo suficientemente rápido. Quería esperar hasta el momento perfecto para presionar, hasta que estuviera lo suficientemente inestable como para que nadie lo pensara 2 veces cuando se viniera abajo, y ese momento llegó un miércoles por la tarde, claro como el cristal. Me enteré de que Ethan estaba con ella, no por un gran desliz o confrontación, no, solo un rápido vistazo a su calendario cuando ella olvidó cerrar sesión en el ordenador de su oficina, un bloque de tiempo marcado, sesión de consultoría, fuera de la oficina al mismo tiempo que Ethan envió un mensaje de texto vago. Estoy retrasado en algo rápido del trabajo. Pensaron que eran muy inteligentes, pero yo lo sabía. Esperé 1 hora, luego ataqué. Simone había dejado su portátil abierto, no del todo tonto por su parte, probablemente pensó que nadie se atrevería a tocarlo, pero olvidó una cosa, había estado trabajando bajo su mando durante años, conocía su patrón de inicio de sesión, conocía la estructura interna de archivos, sabía dónde guardaba sus documentos privados. Los que no quería que nadie más del equipo viera. En el momento en que salió por esa puerta con Ethan, me dio una ventana y yo usé cada segundo. No borré nada, eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. Lo que hice fue mucho más sutil. Primero, intercambié 2 documentos clave en su próxima presentación trimestral, un informe de pronóstico preciso con uno obsoleto de hace 6 meses, y otro resumen de comentarios de clientes con una versión que no había sido revisada, una llena de quejas. Luego, edité uno de sus informes de campaña, cambiando algunos números aquí, algunas palabras allá, lo suficiente como para causar confusión pero no sospecha inmediata, la línea de tiempo del proveedor estaría desfasada solo 2 días, lo suficiente para desencadenar una cascada de retrasos una vez que se implementara. A continuación, abrí su carpeta de marketing y cambié los nombres de archivo de 2 activos visuales aprobados, nada obvio, solo lo suficiente para que se invirtieran en la carga final. La campaña de una marca de lujo ahora presentaría un concepto de borrador crudo y de bajo presupuesto, vergonzoso pero solucionable si alguien lo detectaba a tiempo. Pero no había terminado. También entré en el portal interno de comentarios de recursos humanos donde los gerentes registran notas de rendimiento y planteé un borrador que Simone había escrito semanas atrás, claramente frustrada pero nunca enviado. En él, se refería a uno de nuestros clientes senior como un mandamás micromanager con mal gusto, nunca tuvo la intención de enviarlo, pero ahora estaba en su carpeta de borradores con una marca de tiempo fresca, lista para salir, todo lo que necesitaba era un clic accidental. Cada pequeña cosa que hice en ese ordenador parecía insignificante de forma aislada, pero no lo eran hilos. Una vez que ella tirara de uno, todo el tejido de su reputación comenzaría a desmoronarse. Cuando regresó esa tarde, estaba agitada, su cabello estaba desordenado, su blusa mal abotonada, su tono más brusco de lo habitual, no sospechaba nada, todavía no, pero lo haría, y para entonces sería demasiado tarde. Hay algo exquisitamente satisfactorio en ver a alguien como Simone, que construyó su poder en la imagen y la intimidación, empezar a perder el control. La mañana después de que yo había movido sus archivos, Simone llegó tensa, no con un estallido, ni gritando, solo frágil, su voz tenía un filo, sus movimientos eran más rígidos y seguía revisando su teléfono cada pocos minutos como si estuviera esperando algo o a alguien. A media mañana, la vi escabullirse, esta vez no hubo anuncio, ni reunión fuera de la oficina,
solo su bolso, sus llaves y esa mirada ansiosa por encima del hombro, iba a encontrarse con Ethan de nuevo. Y Patrick lo sabía, porque yo se lo dije. Ni siquiera tuve que decir el nombre, cuando envié el mensaje, se ha ido, ya sabes dónde, él respondió casi al instante, perfecto. 10 minutos después, una alerta de reunión a nivel de empresa apareció en nuestras bandejas de entrada. Asunto: revisión ejecutiva del segundo trimestre, asistencia obligatoria hora, 12 en punto, salón de conferencias ejecutivas. Sin detalles, solo urgencia. La vi en la pantalla de Simone, vista a las 10:31 de la mañana, y sonreí, porque no había forma de que pudiera regresar a tiempo, y no lo hizo. A las 12, la sala de juntas se llenó, personal senior, gerentes, líderes de equipo, todos los que tenían peso en la empresa estaban allí, excepto ella. Patrick entró a las 12:03, tranquilo y dominante como siempre, pero hoy no se sentó a la cabecera de la mesa, se puso de pie. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, dijo, su voz cortada. Pido disculpas por la brusquedad, pero después de revisar varios informes de rendimiento, auditorías de presupuesto y métricas de satisfacción del cliente, ha quedado claro que ciertas cuestiones de liderazgo deben abordarse de inmediato. Hizo una pausa, miró directamente a la silla vacía donde debería haber estado Simone. Desafortunadamente, dijo, algunos de los principales responsables no están aquí. El silencio fue cortante. Ella irrumpió en la sala a las 12:17, sin aliento, agitada, su teléfono aún en la mano. Sus tacones resonaban demasiado fuerte, su blusa estaba arrugada, y lo peor de todo, todos ya lo habían notado. Patrick no la dejó sentarse. Simone dijo con calma, delante de toda la sala, me alegra que hayas podido unirte a nosotros, estábamos discutiendo la discrepancia en los pronósticos del segundo trimestre y las malas comunicaciones con los proveedores bajo tu supervisión. Su rostro se puso pálido. Comenzó, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que no tenía idea de dónde se había metido. Y los informes de campaña mal archivados, añadió Patrick, y los informes de clientes, y las aprobaciones perdidas. Levantó una gruesa carpeta impresa y la dejó caer sobre la mesa con un suave golpe. Espero una explicación detallada para cada uno de estos, dijo, mañana a primera hora. Patrick comenzó, su voz temblaba, pero él la interrumpió. No en privado, no más tarde. Esto ya no es un asunto privado. Se podía oír su respiración. Se volvió hacia la sala. Quiero dejar algo muy claro, nadie está por encima de la rendición de cuentas, ni siquiera el personal ejecutivo, y especialmente aquellos que abusan del tiempo de la empresa. Fue un golpe vestido de profesionalismo, pero que nadie se equivoque, fue una reprimenda pública. Simone se quedó allí congelada, mirándolo como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, me miró una vez y yo ni siquiera parpadeé. Para cuando terminó la reunión, se veía más pequeña, incluso frágil, no dijo una palabra, solo se dio la vuelta y salió de la sala como alguien que camina por un sueño que se ha convertido en pesadilla. Y fue entonces cuando supe, la corona se estaba resquebrajando y ella no tenía idea de cómo evitar que se rompiera. Mientras Simone se desmoronaba en las salas de juntas y se derrumbaba bajo informes extraviados y plazos incumplidos, Ethan se estaba desmoronando de la manera más silenciosa posible, y todo fue a propósito. Patrick no se había olvidado de él. Es un riesgo, dijo un día durante un café, su tono tan casual como si estuviéramos hablando del tiempo, un hombre estúpido con demasiada confianza y no la suficiente previsión. Necesita presión, la adecuada. Así que Patrick lo arregló. Una palabra tranquila, seguridad, un favor de un antiguo colega en vigilancia corporativa, nada ilegal, solo discreto y estratégico. De repente, Ethan nunca estaba solo, él no lo sabía al principio, pero lo sentía. Cuando se encontraba con Simone para sus almuerzos de trabajo compartido, alguien siempre parecía estar cerca, un hombre leyendo un periódico demasiado lento, una mujer revisando su teléfono al otro lado de la cafetería sin hacer nunca una llamada, un coche aparcado con el motor en marcha. Lo desgastó, lo vi en la forma en que se frozaba las sienes más, revisaba por encima del hombro, saltaba cuando sonaba el timbre de la puerta, incluso si era solo un paquete. Y en casa, yo jugaba mi propio juego, no grité ni acusé ni lloré, lo ignoré, perfecta y estratégicamente. Él llegaba a casa y yo apenas levantaba la vista de mi libro, cocinaba la cena y servía solo una porción, respondía a sus preguntas con frases suaves y distantes, estoy bien, solo cansada, no te preocupes por mí. Y eso lo quemó, porque Ethan prosperaba con la atención,
con ser necesitado, y ahora yo lo estaba tratando como un fantasma en su propia casa. Empezó a buscar peleas por nada. Estás actuando raro, Amanda, solo existo, Ethan, ¿no es eso lo que siempre hice mientras tú estabas ocupado trabajando? Él me seguía de habitación en habitación, a veces suplicando una conversación, alguna versión de la mujer que una vez había traicionado, pero yo nunca le di esa satisfacción, lo hice sentir lo que yo había sentido durante meses, invisible, ignorada, sola en un espacio que solía sentirse seguro. Y lo peor, ni siquiera podía quejarse porque sabía que era culpable. La paranoia de ser observado, el silencio en casa, los susurros que creía oír en el trabajo, todo lo oprimía como manos invisibles. Una noche, entré y lo encontré sentado en la oscuridad en el sofá, mirando a la nada, me miró con ojos hundidos y dijo, ¿estás tratando de castigarme? No me inmuté, solo sonreí y dije, no, Ethan, te castigaste a ti mismo en el momento en que la elegiste a ella. Y me fui a la cama. A la mañana siguiente, sus cosas habían desaparecido, sin despedidas, sin disculpas, solo una nota, necesito espacio. Me reí, porque él pensó que esto era sobre espacio, no tenía idea de que el espacio era exactamente lo que yo había creado para que él se desmoronara, para que Simone cayera, para que ambos finalmente enfrentaran el vacío que construyeron juntos. Patrick finalizó el informe 2 semanas después, Simone fue reasignada a una división sin contacto con el cliente y silenciosamente eliminada del organigrama público. Ethan dejó la empresa un mes después de eso, demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. Y yo, sigo aquí, ascendida, respetada, discretamente poderosa, no porque jugué sucio, sino porque aprendí a jugar mejor. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, yo no estoy de acuerdo. Se sirve mejor profesionalmente, en silencio y con una sonrisa. Hay un momento, justo antes de que estalle una tormenta, cuando todo queda en silencio, ese fuimos nosotros, Patrick y yo, una mañana de martes, mientras la ciudad se despertaba, ignorante de que al mediodía todo cambiaría. No nos encontramos en un rincón dramático a la luz de las velas, no intercambiamos votos solemnes de venganza ni susurramos frases finales como villanos de película, simplemente asentimos, era el momento. Habíamos hecho el trabajo, cada hilo estaba puesto, cada grieta en el mundo cuidadosamente fabricado de Simone y Ethan había sido expuesta, todo lo que quedaba era el acto final, el momento en que nos separamos del caos y dejamos que la estructura colapsara detrás de nosotros. A las 5:47 de la madrugada dejé el apartamento que había compartido con Ethan durante 6 años, mi maleta ya estaba en el maletero, la cafetera aún estaba caliente, la luz del sol apenas tocaba las persianas del mostrador de la cocina. Dejé una nota, Ethan, lo sé todo. Amanda. No cerré la puerta de golpe, no miré hacia atrás, él no merecía ese tipo de drama. Patrick hizo lo mismo, salió de su impecable casa adosada, la que Simone solía presumir durante las reuniones, con su maletín de cuero y nada más, dejó una sola nota en el mostrador de mármol, Simone, nunca fuiste cuidadosa. Lo vi todo. Patrick. Para las 9 de la mañana toda la oficina estaba zumbando, Simone llegó tarde de nuevo, pero esta vez con los ojos hinchados, los labios temblorosos y un teléfono que seguía revisando como si mágicamente pudiera deshacer lo que ya se había puesto en marcha, intentó actuar como si nada hubiera pasado, convocó una reunión, dio órdenes a gritos hasta que Patrick entró. No dijo nada al principio, solo se sentó frente a ella en la cabecera de la larga mesa de conferencias mientras todo el equipo senior observaba, luego la miró directamente a los ojos y dijo, has creado suficiente interrupción aquí, necesitas tiempo para reflexionar. Simone parpadeó, espera, Patrick, puedo explicar. No, no puedes, respondió fríamente, no esta vez. Se acabó. Y así, la reina de la crueldad fue destronada, no se fue en silencio, por supuesto que no, hubo lágrimas, disculpas, rabia, confesiones desesperadas disfrazadas de explicaciones, pero Patrick no se inmutó. Se levantó a mitad del discurso y simplemente dijo, cuídate, Simone. Luego salió de la habitación, y yo, ni siquiera me quedé a mirar, porque algunas victorias no necesitan una audiencia, tenía lo que quería, cierre, claridad y libertad. La venganza final no fue en el drama, fue en la paz que siguió. Ethan nunca llamó, nunca intentó explicarse, quizás sabía que no quedaban palabras. Simone intentó enviarle un correo electrónico a Patrick la semana siguiente, intentó programar una conversación de sanación, él nunca respondió, algunas personas merecen el silencio más que el perdón. Y yo, acepté una oferta de trabajo en otra ciudad, en algún lugar cálido,
en algún lugar honesto, donde nadie conocía mi historia, pero si me preguntaban, solo sonreía y decía, solía trabajar en marketing, ahora construyo cosas que duran, porque esta vez me aseguraría de que nadie jamás tuviera el poder de deshacerme.